Pues yo, Zaba, ¿alguna vez habéis hecho una promesa que no habéis cumplido? Me imagino que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Y le pasó también al apóstol Pedro. La semana pasada veíamos como Juan nos narraba en esa última noche cómo Jesús lavó los pies a los discípulos y Pedro se negaba. La noche sigue sucediéndose y Juan nos narra todo lo que va pasando en ella. Y Jesús va diciéndoles una y otra vez una frase: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Los discípulos saben a qué se refiere Jesús. Saben que está hablando de que va a morir. No les gusta la idea, les entristece la idea. Y es Pedro el que nuevamente vuelve a hablar. Y le dice: Señor, ¿por qué no podemos ir contigo? Yo estoy convencido que Pedro dice estas palabras motivado por ese amor y cariño que sentía por Jesús. Pedro era impulsivo, sí, pero amaba tremendamente a Jesús. Y sentirse separado de su maestro era algo que no podía aún gestionar. Señor, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no puedo estar contigo e ir contigo? Y Jesús, mirándole con cariño, le dice: Pedro, donde yo voy ahora tú no puedes ir, pero más tarde podrás venir. Es muy interesante en esa frase la palabra poder, no puedes, que viene del griego que utiliza Jesús la palabra dinamis, poder, fuerza, majestuosidad. Lo que está diciendo Jesús es que no puede porque aún no tiene ese poder, esa capacidad, esa entrega a Dios tal como la debería tener. Le falta aún ese poder, pero lo iba a tener. Iba a tener que madurar, pero llegaría a ello. Estaba en un proceso de poder llegar. Y es entonces cuando Pedro, llevado otra vez por su impulsividad, le dice: Señor, mi vida daré por ti. Claro que puedo estar contigo. De nuevo, se niega a creer lo que Jesús le está diciendo. No lo puede entender. Mi vida daré por ti. Y estoy convencido que lo decía sinceramente. Creía que eso iba a ser así. Creía que llegado el momento iba a ser capaz de dejarse matar si fuera necesario por su amado maestro. Pero no ocurrió. Se lo prometió a Jesús, pero no lo cumplió. Y Jesús ahora, mirándole nuevamente con cariño, le tira un poco de las orejas y le dice: Pedro, ¿tu vida darás por mí? Esta noche me vas a negar 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces. En ese momento Pedro se quedaría descolocado. Y aquí hay 2 reflexiones que yo me hago. 2 reflexiones que son importantes. La primera es: siempre vemos a Pedro como aquel que negó a Jesús. Incidimos mucho en esta idea. Pero mi pregunta es: ¿por qué Pedro negó a Jesús? Y la respuesta está clara. Pedro negó a Jesús porque fue el único con Juan que lo acompañó hasta el final prácticamente. Todos los demás se echaron a correr, pero Pedro y Juan estuvieron ahí. Es verdad que Juan conocía a mucha gente del Sanedrín, estaba muy bien relacionado y pudo entrar. Y de paso llevó a Pedro. Pero Pedro no conocía a nadie. Y Pedro se metió en la boca del lobo. Pedro negó a Jesús porque estaba ahí, porque intentó estar hasta el final aunque falló. Los demás huyeron todos. Lo cual nos muestra ese amor, ese apego por su maestro, aunque fallara. Y la segunda pregunta que yo me hago es: ¿el Señor sabía que Pedro lo iba a negar? Claro que lo sabía, se lo está diciendo. ¿Por qué entonces no lo evitó? ¿Por qué entonces no mandó a Pedro a otro lugar? Le mandó a hacer un encargo. Lo mandó a Betania, lo mandó a otro sitio, para que no ocurriera esto. A veces me lo he preguntado, pero la respuesta está clara. Esa noche, esa negación va a transformar completamente la vida de Pedro. Pedro es una persona diferente antes y después de negar a Jesús. Ese impetuoso Pedro, que confía en sí mismo y no tanto en Jesús, es el de antes de la negación. Después de que Pedro niega a Jesús, después que se humilla y que se arrepiente, ese Pedro es un Pedro renovado, que ya no confía tanto en sí sino en su Señor.
en que las cosas las ve de otra manera diferente. Y el Señor sabía que era necesario que Pedro pasara por ese momento, por esa noche, por ese instante, porque a partir de ahí su vida iba a cambiar. Habría un punto de inflexión. Y a veces cuando nosotros nos preguntamos por qué pasamos por momentos difíciles, a veces nos rebelamos contra ello, pero todo tiene un proceso educativo en las manos del Señor. El Señor no se alegra cuando lo pasamos mal, pero sabe que es necesario que nos pulamos, sabe que es necesario que en esos momentos nos aferremos con la fe de sus manos. En esos momentos cuando las dudas vienen a nuestra mente, es cuando más tenemos que aferrarnos a Él y abrazarlo y decirle: Señor, no te quiero soltar, lo estoy pasando mal, pero dame fuerzas para confiar en ti. Y después que pasamos esos momentos, nuestra fe crece porque nos damos cuenta cómo el Señor interviene en nosotros. Y el Señor tiene que dejarnos, el Señor tiene que educarnos. Y la educación y el acercamiento al Señor no siempre es fácil. Pedro tuvo que pasar por ese momento. Jacob tuvo que pasar también en su lucha con el ángel. Y todos nosotros tenemos que pasar por momentos a solas con nuestro Dios, momentos difíciles de los cuales solo el Señor puede levantarnos. Aférrate a Él, confía en Él, porque después de eso vendrá la grandeza, vendrá la recompensa, vendrá el saberse más cerca del Señor y más fortalecido. Busca al Señor y en los momentos difíciles aférrate de Él, porque Él nunca te va a soltar y siempre lo ha previsto todo desde el principio y tiene la solución para ti. Y va a utilizar todo para tu bien. Que el Señor te bendiga. Voy a seguir estudiando.